Perfecto, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a realizar la clase número 7 de la mención en física. Bien, recuerden que los días lunes tenemos física común, los días jueves física mención. Recordar siempre, todos aquellos que puedan y quieran también, eh, publicar en sus historias a Preugram. Bien. Ahí también están las páginas de Instagram, de los Instagram de los ayudantes de física mención, ¿bien? Para que los puedan seguir y compartir, por supuesto, el material que ellos tienen disponible ahí, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a tener nuestra primera clase de la mención en electricidad. Recuerden que el cuarto eje, eh, de física mención y también física común es electricidad. Todo lo que está aquí arriba es lo que estamos viendo en el plan común. Aquellos que asistieron el día lunes a la clase de física común ya vieron métodos de electrización, fricción, contacto, inducción, lo vimos lunes, conductores y aislantes, lo vimos lunes, y polarización eléctrica, que también lo vimos el lunes. Bien, el próximo lunes vamos a ver ley de Ohm y circuitos. Eso es el plan común. Paralelo al plan común, también hay algunos temas que son de la mención en física, que comienzan, por supuesto, con lo de hoy, que es ley de Coulomb. Bien, hoy día vamos a trabajar solo ley de Coulomb. Bien, eso es todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo vamos a ver en detalle, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Y por supuesto vamos a ir identificando varias cosas. Bien, entonces, como les dije, clase número 7, ley de Coulomb. Bien, a ver, ¿dónde nos encontramos? Acá. La primera clase fue de momentum e impulso, listo. Hidrostática, tuvimos dos clases, bueno, momentum también tuvimos dos clases. Hidrostática, listo. Fenómenos climáticos, listo. Hoy día, ley de Coulomb. Eso quiere decir que hoy día ustedes ya van a tener el 80% de la mención en física. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece tener el 80% de los contenidos que entran este año para la prueba de transición? ¿Por qué se los pregunto? Porque históricamente en física mención siempre habían muchos contenidos. Este año, por primera vez en la historia, en física mención hay muy poquitos contenidos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, momentum e impulso antes era del plan común y ahora lo tiraron para la mención en física. Hidrostática se ve en séptimo, ¿bien? Y todo lo que tiene que ver con electricidad se ve en octavo básico. Entonces, como se quitó todo lo de tercero y cuarto, que igual era hartos contenidos, imagínense que se quitó todo lo de movimiento circunferencial uniforme, ¿bien? MSU, velocidad angular, fuerza centrípeta, todo eso fuera. Todo lo que tenía que ver con hidrodinámica fuera también. ¿Ya? Entonces había muchos contenidos de la mención que hoy y este año, por primera vez en la historia, no se van a preguntar. Así que los felicito, chicos, porque nos queda muy poquito para terminar la mención. ¿Bien? Sí, como dice Damar, es cierto, eran contenidos bien entretenidos. Ya, de hecho, sobre todo los que les gusta harto la matemática, se entretenían harto con el tema de MSU. Fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, que viene como una resultante también, aceleración tangencial, aceleración angular, eran muy buenos esos ejercicios, ¿ya? Bueno, como introducción vamos a hablar un poquito de los fenómenos eléctricos. Primero, hay que recordar que la electricidad que nosotros hoy en día consumimos, o la energía eléctrica que nosotros consumimos, proviene de alguna otra fuente de energía, ¿ya? Por supuesto que la mayoría son hidroeléctricas, termoeléctricas, también se puede ocupar a partir de paneles solares, energía eólica, etcétera. Pero también existen fenómenos eléctricos en la naturaleza, como por ejemplo los rayos, ¿ya? Me imagino que ustedes saben que los rayos no solamente caen del cielo, sino que hay rayos que también suben desde el cielo o sea, suben desde la Tierra a las nubes, ¿ya? Ojo con eso. Las nubes, cuando se frotan,
¿ya? Por supuesto tiene distinta densidad, distinta composición, distinto tamaño, entonces cuando se frotan, algunas nubes quedan cargadas positivas y otras quedan cargadas negativas. Las que quedan cargadas negativas tiran rayos hacia el suelo, ¿bien? Entonces uno puede decir, claro, están cayendo rayos porque desde la nube caen hacia el suelo. Si la nube está positiva, a esa nube le faltan electrones. Entonces los electrones van desde el suelo hacia la nube. Incluso es más, también existen rayos que transitan entre nubes. No todos los rayos caen. A eso quiero llegar. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes sepan que los rayos, o una descarga eléctrica, por supuesto, habla de un flujo de electrones. Hay electrones moviéndose. ¿Ya? Y los electrones se mueven por diferencia potencial. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes sepan que cuando estamos hablando o cuando estamos en presencia eh, de los fenómenos eléctricos, se pueden dar en la naturaleza, por supuesto, pero también se puede establecer a partir de, eh, perdón, ahora sí. Ya, están en la naturaleza, pero también pueden, por supuesto, eh, crearse de forma artificial. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos ahora conectados los celulares, ¿cierto? La televisión, el computador, etcétera, y para eso se necesita un flujo de electrones, y los electrones siempre se van a mover por diferencia de potencial o diferencia de voltaje. ¿Bien? Ya. ¿Se entienden los fenómenos eléctricos? Se entiende que el concepto de electricidad viene de los electrones que se mueven, por eso se llama electricidad, viene de los electrones. En el plan común nosotros ya vimos que los átomos tienen partículas positivas que están en el núcleo, y partículas neutras también que están en el núcleo, que son los neutrones, y afuera, por supuesto, están los electrones. Los electrones son los que se mueven, ya son los que, en este caso, fluyen de un lado a otro. Ya los protones están en el núcleo, entonces se quedan donde están. ¿Bien? Los electrones son los que fluyen. ¿Bien? Ya, vamos a comenzar con la ley de Coulomb. Hasta aquí. Queda claro que vamos a trabajar con algunos fenómenos eléctricos. De hecho, la ley de Coulomb lo que estudia es la fuerza eléctrica, y para eso lo vamos a trabajar de manera teórica y también de manera práctica. ¿Bien? Bien. Bueno, primero para hablar de la ley de Coulomb, tenemos que saber que la ley de Coulomb establece la fuerza eléctrica. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a poder calcular con la ley de Coulomb es la fuerza eléctrica. ¿Bien? Es como, por ejemplo, cuando queríamos calcular en el común la fuerza elástica. ¿Cómo se calcula la fuerza elástica? A partir de la ley de Hooke. ¿Bien? Para que lo recuerden. ¿Ya? K por X, o menos K por X, o menos K por delta X. Entonces, cuando queríamos calcular la fuerza existente en un resorte, en un elástico, hablábamos de la fuerza elástica. ¿Cómo se calcula la fuerza elástica? A partir de la ley de Hooke. En el caso de la ley de Coulomb, lo mismo. Cuando queremos calcular la fuerza que sienten dos cargas eléctricas, ¿bien? O una, porque siempre se va a preguntar eh, por una de las dos, ¿bien? Nosotros lo que estamos haciendo es calcularlo a partir de una fórmula, de una ley. Y esa ley es la ley de Coulomb. Bien, bueno, esto fue establecido, ¿cierto?, hace mucho tiempo atrás, en el 1785, ¿ya? Además, la carga eléctrica se mide en Coulomb, ¿bien? Cuando hablan de la carga eléctrica, por ejemplo, uno decía, tengo 50 de carga eléctrica, bueno, son 50 Coulomb, ¿bien? Y les voy a explicar qué es un Coulomb, porque en realidad uno dice, bueno, ¿qué es un Coulomb? Bueno, uno cuando dice en las magnitudes, uno sabe lo que es un segundo, lo que es un metro, un kilómetro, no sé, un grado Celsius, por ejemplo, uno entiende. Si yo les digo, bueno, ¿qué es un Coulomb? A lo mejor mm, muchos no van a entender nada o no van a saber a qué se refiere, ¿ya? Bueno, esto es un Coulomb, ¿ya? Un Coulomb son muchos electrones. Eso es un Coulomb. Si a mí me preguntan, un niño, y quiere saber, profe, ¿qué es un Coulomb? Un niño, no sé, de séptimo, octavo,
incluso más, un niño más chico. Si me preguntan, ¿qué es la magnitud de un Coulomb? Yo le diría que la respuesta es muchos electrones. Eso le respondería yo. Un Coulomb son muchos electrones. ¿Ven? ¿Por qué hablamos en términos de Coulomb? ¿Por qué no hablamos en términos de electrones? Porque no digo, bueno, acá tenemos muchos electrones. Lo que ocurre es que cuando fluyen electrones, fluyen muchos electrones. ¿Ya? De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de un ampere, un farad, un volt, siempre estamos hablando de cantidades grandes en cuanto al número de electrones. ¿Ya? De hecho, fíjense, un Coulomb es 6,2415 por 10 elevado a 18 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que son más o menos 6 trillones de electrones. Ustedes saben que 10 elevado a 18 es hexa y eso es un trillón. ¿Bien? Entonces 6 por 10 elevado a 18 es lo mismo que está aquí abajo. Son más o menos, es un poquito más de 6 trillones de electrones. Eso es un Coulomb. Entonces, cuando alguien dice, o un científico dice, bueno, aquí voy a poner un Coulomb y acá 2 Coulomb, acá está poniendo 6 trillones de electrones y en el otro lado está poniendo 12 trillones de electrones, ¿ya? Para que tengan una noción, ¿bien? Eso es un Coulomb. ¿Queda claro qué es un Coulomb como magnitud? ¿A alguien le queda alguna duda, alguna pregunta? ¿Lo habían visto de esta forma? ¿Nunca lo habían visto? ¿Aquellos que lo vieron en el colegio se acordaban de esto o es absolutamente nuevo? ¿Qué les parece? Ya, perfecto. Y algunos dicen que se lo habían pasado hace poco, ya este año. Ya. La mayoría dice que ya lo vio, la mayoría dice que es nuevo. ¿Vean? Ya, perfecto. Ya, súper bien. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Algunos están preguntando, bueno, ¿cómo alguien puede terminar? Yo podría haber dicho que un Coulomb son 2 trillones de electrones, o podría haber dicho que son 8 electrones, o 100 electrones. Ya, esto tiene que ver con el estudio de los fenómenos eléctricos a partir de las cargas eléctricas. Ya recuerden que cuando hablamos en términos de Coulomb, estamos hablando en términos de cuánta corriente fluye en un circuito. Y a partir de las cosas que nosotros vamos a trabajar ahora, que son bien generales, también vienen otras fórmulas. De hecho, la fórmula de la ley de Coulomb, que es la que vamos a trabajar hoy día, ya es una fórmula bien compleja en cuanto a varias magnitudes que aparecen ahí. Pero también recordar que dentro de esas fórmulas también está, bueno, por ejemplo, la constante de Coulomb, que lo vamos a ver hoy día, pero solamente para aclarar esta duda. eh, la constante de Coulomb ya tiene que ver con la permitividad eléctrica del vacío, que es 1 partido por 4 pi por, ya, son muchas constantes. Entonces, en general, lo que se hace acá es hablar en términos de Coulomb, que es mucho más sencillo. Bien, entonces, obviamente hubo muchos estudios para poder trabajar después del año 1700, ¿cierto? Para trabajar con corriente eléctrica, ¿ya? Para saber en este caso el flujo de electrones y para eso se estudia estos números, ¿ya? De hecho, la carga del electrón, ¿ya? Para que se acuerden bien, la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado y muchos ceros, ¿cierto? En el negativo, ¿cierto? Eh, coulombs, ¿bien? De hecho, si uno hace el inverso en este caso de 1,6 por 10 a la menos 19, Coulomb te da 6,2 por 10 a la 18. ¿Ya? Es como para que se entienda esa relación. Es solo para que lo recuerden, ¿ya? Si es que alguno se lo sabe en química ven esto, ¿cierto? La carga del protón es
1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. ¿Ven? Eso es la carga del protón. La carga del protón es 0,0000, muchos ceros, 1,6 coulomb. ¿Ya? Si uno hace el inverso de este dato, finalmente va a llegar a 6,2 por 10 a la 18 electrones. ¿Ya? Es solamente para que lo puedan calcular ustedes después. Pero esto se ve mucho más en química. ¿Vean? En química se ve esto. ¿Ok? Bueno, en fin. Lo que ustedes tienen que saber es que la unidad de medida es un coulomb. ¿Ya? Acá yo les estoy explicando qué significa. No les van a preguntar qué es un coulomb, es muy probable que no lo hagan, pero usted tiene que saber que un coulomb son muchos electrones. Eso es todo. ¿Ya? Son muchos electrones. ¿Cuántos? Ahí está. 6,2 por 10 elevado a 18. ¿Bien? Aproximadamente. ¿Ok? Ya, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Se entendió lo que era un coulomb, cierto? ¿Sí? Perfecto. Súper bien. Seguimos entonces. Bueno, existe la ley de los signos, que también lo vimos el día lunes. Ustedes saben que una carga positiva con otra carga positiva se repelen, ¿bien? Y se repelen con la misma fuerza. Eso quiere decir que F1 y F2 son iguales en módulos, ¿bien? O sea, si F2, por ejemplo, vale 100 newtons, F1 tiene que valer menos 100 newtons. ¿Bien? Si es que está hacia la izquierda, por ejemplo. Derecha, izquierda. Entonces, los signos siempre van a ser distintos, los módulos siempre van a ser iguales. ¿Ya? Los sentidos siempre van a ser distintos, los módulos siempre van a ser iguales. En el caso de que hubiese una carga positiva y una carga negativa, ya la fuerza no es de repulsión, sino que la fuerza es de atracción. Y se mantiene lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si la fuerza 1 fueran F1, 100 newtons, la fuerza 2 tiene que ser menos 100 newtons. ¿Bien? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la cantidad de fuerza siempre va a ser la misma. Los signos siempre van a ser distintos. ¿Ok? Ya, recordaba la ley de los signos, ¿cierto? Positivo con positivo se repelen, positivo con negativo se atraen. Y negativo con negativo también se repelen. No está en la imagen, pero también se repelen. ¿Bien? Ya, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Todo bien. Perfecto. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué es la ley de Coulomb? Finalmente es lo que está aquí abajo. ¿Ya? Que lo vamos a ver aquí. Bueno, la ley de Coulomb se parece mucho a la fuerza de gravitación universal. ¿Bien? De hecho, si ustedes recuerdan la fórmula de la fuerza gravitatoria, ustedes me dirían, bueno, esto es G por M1 por M2 partido por R cuadrado. ¿Bien? Esa es la ley de gravitación universal. Una constante por la masa 1 por la masa 2 partido por R cuadrado. ¿Por qué tiene esa estructura? Bueno, primero, porque para que exista fuerza de gravedad necesitamos dos masas. Por ejemplo, el Sol y la Tierra. El Sol y la Tierra. Si existen dos masas, entonces solo porque existen puede existir una fuerza de gravitación. ¿Bien? O sea, puede haber una fuerza de atracción, ¿cierto? Si una de las dos no existe, entonces no puede haber fuerza de gravitación. ¿Ya? Entonces, acá es muy importante recordar que esto se parece mucho. ¿Por qué? Porque las cargas interactúan eléctricamente de forma muy similar a cómo interactúa el Sol con la Tierra, o la Tierra con la Luna, o etc. ¿Bien? Entonces, primero para que tengan
como una noción de que la fórmula de la fuerza eléctrica la podrían recordar si es que se sabe la fórmula de la gravitación universal, o al revés. Si se sabe la fórmula de Coulomb, les va a servir para el eje de mecánica, que es la fuerza de gravedad, ¿bien? O la fuerza de gravitación universal. Entonces, las dos tienen la misma estructura. Acá se necesitan dos masas, el Sol, la Tierra, o la Tierra, la Luna, o el Sol y Mercurio, o el Sol y Venus, ¿bien? Y por supuesto es directamente proporcional con las masas y como lo dijimos antes, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En el fondo, lo que está diciendo esto es que a medida que yo me alejo, la fuerza va siendo cada vez menor, ¿bien? O sea, mientras más lejos esté un planeta, menos se siente atraído por el Sol, ¿ya? O si no, estarían todos los planetas rotando en torno al Sol, y no, hay planetas rotando en torno a otras estrellas, ¿bien? Ya, entonces, es para que sepan que la fórmula de la ley de Coulomb es muy similar a la fórmula de gravitación universal, ¿ya? Bueno, entonces vamos atrás. ¿Qué es Q1? La carga 1, que puede ser un protón, puede ser un electrón, o pueden ser muchos protones o muchos electrones. ¿Qué es la carga 2 o Q2? Lo mismo. Hay una porción de carga, que pueden ser muchos protones, muchos electrones, etc. Bueno, también existe R, que es la distancia, ¿ya? Cuando yo voy a calcular la ley de Coulomb, me van a decir, bueno, acá hay una carga, acá hay otra carga, y están separadas, no sé, 10 metros, 100 metros, qué sé yo. Entonces, ustedes van a saber que van a poder trabajar en términos de una distancia que separa a dos cargas, la carga 1 y la carga 2, ¿ya? Y aquí viene un dato importante, la constante K. La constante K es la constante de Coulomb, que está calculado, por supuesto, a partir de experimentaciones, ¿cierto? Y el valor de la constante K es 9 por 10 elevado a 9. ¿Bien? Acá sí es una constante para todos los ejercicios, no como la constante elástica, por ejemplo, que cada resorte tiene su propia constante. ¿Bien? Que en el fondo es un dato que puede ir cambiando. En el caso de la ley de Coulomb y todos los ejercicios que hagan, la constante K siempre va a valer 9 por 10 elevado a 9. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que saber matemáticamente es que la fuerza eléctrica es directamente proporcional con las cargas eléctricas. O sea, si la carga 1 es más grande, la fuerza es más grande. Si la carga 2 es más grande, la fuerza es más grande. Pero ocurre que si la distancia es más grande, la fuerza es más chica. ¿Bien? De hecho, es el cuadrado de lo que le ocurre a la distancia. O sea, si la distancia se duplica, la fuerza disminuye a la cuarta parte. Si la distancia se triplica, la fuerza disminuye 9 veces, disminuye a la novena parte, o sea, disminuye mucho más. ¿Bien? Entonces recuerden siempre que ese R cuadrado establece eso, que si a la distancia le ocurre tal cosa, a la fuerza le va a ocurrir todo lo contrario, pero al cuadrado. Ejemplo. Si la distancia disminuye a la mitad, la fuerza aumenta 4 veces. O sea, si yo las dos cargas que están separadas 1 metro, ahora yo las junto, y es para que estén separadas solo medio metro, la fuerza que van a sentir ahora es 4 veces más grande. Porque si disminuye la distancia a la mitad, lo que va a ocurrir con la fuerza es que va a aumentar, pero 4 veces. Porque es con el cuadrado de la distancia. ¿Les queda claro eso, cierto? Lo del cuadrado, ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ya, súper bien. Perfecto, súper bien. Ya. Entonces, para cerrar el tema de la fórmula de la ley de Coulomb, para después que hagamos un ejercicio. Ya, primero, la ley de Coulomb, ¿qué es?
es una relación matemática entre dos cargas. En el fondo yo pongo una carga acá y yo digo, bueno, acá hay una carga, acá hay otra carga, por ejemplo, y uno va a saber, bueno, esto se repele. Ahora, el saber con cuánta fuerza se repele, lo responde Coulomb. Eso es lo que hace Coulomb. Decir, esta cuestión se separa con 20 newtons de fuerza o se junta con 300 newtons de fuerza, eso es lo que hace la ley de Coulomb. Cuantifica la relación que existe, entre dos cargas. ¿Bien? Dice específicamente cuántos newtons de carga, o sea, cuántos newtons de fuerza se establece entre las dos cargas. ¿Bien? Bueno, eso es lo que hace la ley de Coulomb. ¿Cómo se estructura esto? Q1 por Q2. O sea, a mayor carga, da lo mismo si es la 1 o la 2, porque además esto es conmutativo, podría ser Q2 por Q1, da lo mismo, porque esto en el fondo no tiene relación con que uno termine otra después. La multiplicación es conmutativa, da lo mismo. De hecho, da lo mismo a qué llamamos carga 1 y a qué llamamos carga 2. Son dos cargas, ¿no? ¿Bien? Es como cuando decimos masa 1 y masa 2. Bueno, si yo les pregunto entre el Sol y la Tierra, da lo mismo si el Sol es la masa 1 o la Tierra es la masa 1, da lo mismo. ¿Bien? Lo importante es que se multiplican las dos. ¿Bien? Bueno, y lo importante es saber que con el radio ocurre todo lo contrario, ocurre al cuadrado, que es lo que les dije recién. Y matemáticamente todo esto tiene que estar multiplicado por una constante, que es la constante de Coulomb, que vale 9 por 10 elevado a 9. Ahora, el valor es 9 por 10 elevado a 9 y la unidad de medida es newton por metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Ahora, ¿cómo ustedes podrían recordar la unidad de medida? Porque uno dice, es que una unidad de medida muy grande. ¿Me la podrían preguntar? Por supuesto. ¿Cómo la podrían hacer ustedes? Bueno, ustedes saben que la fuerza eléctrica es newtons. Esto es lo que estamos buscando acá. La carga 1 está en Coulomb, la carga 2 en Coulomb, y el radio está en metros cuadrados. O sea, el radio está en metros, radio cuadrado, metro cuadrado. Si yo despejo K, me quedaría que K es newtons por metro cuadrado partido por Coulomb, que es Coulomb cuadrado. ¿Bien? Entonces, por eso K vale 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Es una buena forma de saber cómo calcular la unidad de medida. Lo sabían, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Les sirve el dato? Un tips para saber cómo determinar la unidad de medida a partir de la fórmula. ¿Bien? Que es newton por metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. ¿Ya? Para que lo recuerden. Si les podrían preguntar la unidad de medida de alguna magnitud física o alguna constante, eso sí se puede preguntar en la prueba. ¿Bien? De hecho es más, por ejemplo, pensemos, ya, en pantalla en blanco, pensemos en la constante G. La fuerza de gravedad es G por M1 por M2 partido por R cuadrado. ¿Cuál es la unidad de medida de la constante G? Que es 6,67 por 10 a la menos 11, un dato. Pero ¿cuál es la unidad de medida? Bueno, ustedes dicen, esto es newtons, esto es lo que estoy buscando, esto se mide en kilos, esto se mide en kilos, y esto es metro, entonces metro cuadrado. Si despejo G, me queda newton por metro cuadrado partido por kilo cuadrado. Y eso es lo que es la constante G. Es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido por kilo cuadrado. Y así podrían calcular cualquier unidad de medida de cualquier constante si es que se saben las otras unidades de medida. Acá tienen que saber que la fuerza se mide en newton, que la masa se mide en kilo, que el radio se mide en metro. ¿Ya? Con eso podrían calcular. ¿Ya? Eso es todo con respecto a la unidad de medida. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Me sirve?
Perfecto. Ya, esto les puede servir, insisto, es un tips para la prueba de transición. Les puede servir en el caso de que les pidan alguna unidad de medida. Es una pregunta tipo prueba de transición. Es algo que sí se podría preguntar, ¿ya? Sí se podría preguntar. Ya, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Ya, primero, por lo general, o sea, yo digo por lo general porque así funciona la carga. Por lo general, cuando hablan de carga, van a hablar en términos de microcoulomb, ¿ya? De hecho, por ejemplo, acá yo les dejé al tiro el dato, pero la carga 1, por ejemplo, la carga 1 son 3 microcoulomb, ¿ya? Esa es la carga 1, 3 microcoulomb. El prefijo micro significa 10 elevado a menos 6. Recuerden que existen muchos prefijos, ¿ya? Mili, micro, nano, kilo, mega, tera, giga, etc. ¿Bien? Existen muchos prefijos, que es para definir cualquier magnitud física con cualquier unidad de medida, ¿ya? Pueden ser kilogramos, kilómetros, kilonewtons, kilocoulombs, ¿bien? Todo es 1000. Todo lo que sea 1000 significa kilo, ¿bien? Bueno, cuento corto, acá hay 3 microcoulombs positivos. Esto es una carga positiva. Y acá hay menos 8 microcoulombs, una carga negativa. ¿Bien? Si yo les pregunto por la fuerza total sobre la carga 1, ustedes tienen que saber que es lo mismo que la fuerza sobre la carga 2. O sea, acá ustedes tienen que calcular la misma fórmula si les preguntan por la carga 1 o por la carga 2. Si les preguntan el módulo, es un número. Si les preguntan por el signo, la carga 1 siente una fuerza positiva porque va hacia la derecha, en cambio la carga 2 siente una fuerza negativa porque va hacia la izquierda. ¿Ya? Pero resolvamos el ejercicio. Aquí está. Ya. Formulita. La fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 partido por R al cuadrado. Ya. Ustedes me van a ir ayudando. O vayan siguiendo la idea. Yo voy a ir escribiendo acá. La constante K vale 9 por 10 elevado a 9. La carga 1 vale 3 por 10 elevado a menos 6. Y la carga 2 vale 8 por 10 elevado a menos 6. Pregunta para ustedes. ¿Es necesario poner ese signo menos? ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario poner el signo menos? Sí, no, tal vez. Ya, y la respuesta es que no. ¿Ya? En la fórmula, siempre pongan solo números. Nunca pongan los signos. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque ustedes en el dibujo ya saben que la fuerza 1 es positiva y ya saben que la fuerza 2 es negativa. ¿Por quién me están preguntando? Por la carga 1. Y la carga 1, la fuerza es positiva. ¿Bien? ¿Por qué aparece en este caso, por qué aparece la carga negativa en el número, por menos 8 por 10 a la menos 6? En el fondo ese menos 8 te dice solamente que la carga es negativa, pero con eso tú ya sabes para dónde va la fuerza. ¿Ya? A ver, para que se entienda bien. Supongamos que en la prueba de transición les dice, esta es una carga negativa y esta es una carga negativa. Supongamos que a ustedes les dicen que esto es la carga 1, esto es la carga 2
separa una distancia, bla, 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 y les dicen cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale la fuerza sobre la carga 1. ¿Cuánto vale la fuerza sobre la carga 1? Ustedes cuando lo calculen, ustedes van a decir, bueno, negativo con negativo se repele. ¿Qué significa repulsión? Esto. Eso significa repulsión. ¿Cómo es la fuerza sobre la carga 1? Negativa porque va para la izquierda. Entonces, el signo de la fuerza no se los va a dar la fórmula, porque la fórmula es solo una para las dos fuerzas. Y siempre va a haber una positiva y una negativa, porque siempre van a estar en sentido contrario. Entonces, solamente para cerrar, el signo negativo de las cargas nunca se pone en la fórmula, porque en la fórmula solo estamos buscando el número, la cantidad de fuerza, porque ya sabemos que la fuerza 1 es positiva. Si me hubiesen preguntado por la fuerza 2, es el mismo número, pero negativo. ¿Ya? Siguiente pregunta. Uno dice, chuta, aquí como que muchos números, como que ya me perdí. A ver, en física, cuando trabajen con notación científica, en este caso con giga, micro, nano, etcétera, usted puede tomar estos números y ponerlos al lado. Por ejemplo, el 10 elevado a 9, el 10 elevado a menos 6 y el 10 elevado a menos 6 es lo mismo que 10 elevado a menos 3. ¿Sí o no? Usted me tiene que responder que sí, porque en matemática ustedes saben que la multiplicación de potencia es conservar la base y sumar los exponentes. Y 9 más menos 6 más menos 6, 9 menos 6, 3, 3 menos 6 menos 3. Eso queda claro, ¿cierto? O sea, ustedes pueden separar los números de las potencias, ¿ya? Que también son números, pero para que se entienda. Separar el 9, el 3 y el 8 por un lado y al otro lado la potencia. ¿Bien? Entonces, eh, bueno, y también podemos simplificar acá, porque tenemos 2 al cuadrado, que es 4, se simplifica con el 8 y te queda 2. Más fácil. ¿Ya? ¿Sí o no? Y acá tenemos 2 por 3, 6. ¿Ya? Y esto sería 54 por 10 elevado a menos 3 newtons. ¿Ya? Ya. Preguntas, dudas. ¿Alguien que no entienda el ejercicio? Ya, todo claro, perfecto. Si hubieran preguntado por la carga 2, es 54 por 10 a la menos 3, negativo. ¿Ya? O sea, acá, perdón, acá en la fuerza 1, la respuesta es 54 por 10 a la menos 3 newtons. Bueno, que es lo mismo que 0,054 newtons. ¿Ya? Y la fuerza 2 es menos 0,054 newtons. ¿Ya? Chicos, este dato que es el resultado es para la fuerza 1 y para la fuerza 2. No es que esto se divida a la mitad, se reparte en partes iguales, no. La fórmula es la fuerza que existe y la fuerza es un par acción y reacción siempre. La fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿Vean? Ya, hasta aquí. ¿Queda claro? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Acá por privado también nos están ayudando. Nos dicen que a veces nos preguntan por cargas que están en los vértices. ¿Ya? Ya. Hay un ejercicio también. Ya, espérate, que no se puso la pantalla en blanco. Ya. A veces aparece esto en la prueba. ¿Ya?
Ya, imagínense que son un cuadrado, está la carga 1, está la carga 2, carga 3, carga 4. ¿Ya? Eso. Eh, Supongamos que la carga 1 es positiva, la carga 2 positiva, la carga 3 positiva, la carga 4 negativa. ¿Ya? A ver, si yo les pregunto, porque les van a preguntar solo por vectores, no les van a preguntar por el número, porque acá habría que sacar seno y coseno, y eso no entra en la prueba, ¿ya? Trigonometría no entra en la prueba. Pero les podrían preguntar, por ejemplo, el vector entre Q1 y Q2. Si Q1 y Q2 son positivas, esto quiere decir que la fuerza que sienten es así, ¿ya? Así, de repulsión. Lo hice con ese color. ¿Qué ocurre si les preguntan ahora por la fuerza que existe entre la carga, por ejemplo, 1 y 3? ¿Qué ocurre entre 1 y 3? También se repele. Entonces esta fuerza sería así como para allá y esta para acá. ¿Y qué ocurre entre la 1 y la 4? ¿Se repelen o se atraen? ¿Qué creen ustedes? Se atraen, ¿cierto? Muy bien. Así. ¿Ya? Entonces, ahí están las tres interacciones que tiene la carga 1. La carga 1 se repele con la carga 2, se repele con la carga 3, pero se atrae con la carga 4. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está aquí, lo que siente la carga 1. ¿Ya? Entonces, ahí dependiendo de las cargas, ustedes podrían saber la resultante después, ¿ya? Porque la carga 1 se puede descomponer, pero insisto, si se descompone tiene que ser con el seno del ángulo, con el coseno del ángulo, y eso no entra en la prueba, ¿ya? Pero es para que se entienda con el tema de los vértices. Se entiende el dibujo, ¿cierto? Si les preguntan por el dibujo, podrían hacerlo, ¿sí? A veces hacen esta pregunta de los vectores, ¿ok? Ya, es para que se entienda el tema de los ejercicios con los vértices, y que en cada vértice hay una carga, y les van a preguntar hacia dónde se dirige la fuerza. Acá simplemente tienen que saber si es la fuerza, en este caso, de repulsión o atracción. ¿Bien? Por privado me preguntan en qué se mide la fuerza eléctrica. Se mide en newtons, porque todas las fuerzas se miden en newtons, ¿ya? No es que solo la fuerza eléctrica se mide en newtons, o solo la fuerza elástica, o solo la fuerza peso, o solo la fuerza normal. Son todas, ¿bien? Perfecto. De nada. Ya, y también, por privado, dicen que puede haber una opción en donde les pregunten, por ejemplo, acá hay una carga positiva, acá hay una carga, por ejemplo, negativa, y acá hay una carga positiva. ¿Ya? Entonces tendríamos la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Por ejemplo, les pueden preguntar cuánto debe valer la carga 2 para que esta cuestión sea cero, ¿ya? Entonces ustedes tendrían que decir, bueno, entre la carga 1 y la carga 2 hay atracción, entonces acá tenemos la fuerza de atracción, esta será la fuerza 1, 2, fuerza 1, 2, pero con sentido contrario. Y por otro lado, también tenemos que la carga 2 con la carga 3 también se atraen.
la fuerza 2,3, la fuerza 2,3. Entonces hay que tendría que fijarse en la carga 2, que la fuerza 1,2 sea igual a la fuerza 2,3. Entonces a ustedes les van a dar muchos datos. Tendrían que decir que la carga por la carga 1 por la carga 2 partido por R cuadrado. Y acá tendríamos la K por la carga 2 por la carga 3 partido por R al cuadrado. Bueno, esto sería R1 cuadrado, R2 cuadrado. Se eliminan las constantes y ahí, como me lo preguntaron ahora, lo que tendrían que hacer es ver los datos, porque les van a decir si la carga 1 vale tanto y la distancia 1 vale tanto. Entonces, eso sería solamente una igualdad, ¿ya? Así es como se resuelve este ejercicio cuando les dicen, por ejemplo, para que la fuerza, sobre la carga 2 sea igual a 0. Es una de las preguntas que también se hace en la prueba. Para eso tienen que decir que Q1 por Q2 partido por R al cuadrado tiene que ser igual a Q2 por Q3 partido por R cuadrado. Y ahí tendrían que hacer una ecuación, ¿ya? En el caso de que les preguntaran algo así. ¿Bien? Bien, preguntas, dudas. Espero que hayan disfrutado esta clase. Espero que haya quedado todo muy claro. Recordarles que es muy importante, ya, es muy importante que sepan que ya estamos cerrando el año, ¿bien? Es increíble que lo alto que hemos avanzado, ¿bien? Que sepan también que es muy importante ponerse al día si es que les faltan algunas clases. Eh, Hasta el momento hemos visto absolutamente todo lo que entra en la prueba de transición, nos falta solamente el último tema de electricidad y estaríamos listos. Eso quiere decir que ya nos estamos acercando al periodo en donde vamos a hacer solo ejercicios, muchas guías y prácticamente nos vamos a reunir solamente para resolver dudas, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes sepan que lo que vamos a hacer ahora para las clases que vienen después de la finalización de los contenidos es pura ejercitación, ¿ya? Entonces para eso necesitamos eh, que se pongan al día con los contenidos porque ahora viene solo ejercicios, ejercicios y muchos ejercicios, ¿bien? Eso chicos, espero que hayan disfrutado la clase, voy a dejar de grabar y nos vemos la próxima semana. Bien, acá ya